Hola, ¿se me oye? Estamos esperando a que se conecte Asunción Hola, Molinos. ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Espera, a Bien, ver, ¿puedes subir bien el volumen? te digo guay. Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí, en casita. En casa, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Pues bien, nada, esto me ha pillado ahí a caballo en plena mudanza, entre dos casas y bueno, y con un montón de proyectos cancelados y bueno, y también ahí con gente de la familia que se ha enfermado, pero bueno, están todos bien y ya están, uno ya ha salido del hospital y otros son jóvenes y lo están combatiendo bien, así que bueno, así con todos los frentes abiertos y eso. Bueno, me alegro de que más o menos está todo bien, ¿no? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Claudia y trabajo en Travesía 4. Y Asunción Molinos Gordo es a quien estoy hablando, entrevistando hoy. Asunción es una artista española eh, bueno, de Burgos. Ahora nos vas a contar tú bien un poco todo, pero es una artista española con la que en la galería llevamos trabajando pues casi 6 años, ¿no, Asun? Desde tu primera expo, nos estábamos acordando el otro día, fue en el 2014, que Sí, fue Hambre, un objeto hecho por el hombre. Y desde entonces has hecho un par. Yo te conocí en la segunda, en la de Destrucción del Egipto. sí, es verdad. Sí, sí, Sí. sí. Y bueno, sí, ya veo que ya se está conectando poco a poco la gente. Eh, ¿Qué te parece si nos cuentas un poco, una introducción de tu obra, para los que no te conozcan? Sí, vale. Pues nada, bueno, yo principalmente soy investigadora y trabajo con temas de entorno rural y de cultura rural, un poco vinculada a la agricultura, pero no siempre. O sea, todo lo que es producción de conocimiento en el entorno rural, ¿no? Entonces, bueno, pues desde los últimos, yo qué sé ya, no sé los años que llevo, 12 años o ni sé, ya he perdido la cuenta. He estado mirando y estudiando así un poco pues, todo el tema de toda la producción cultural en entorno rural, empezando un poco como por mi pueblo. Yo soy de un pueblo que se llama Guzmán, en la Ribera del Duero burgalesa, y bueno, ahora mismo no sé cuántos somos, pero cada vez somos menos. Bueno, cuando yo era pequeña éramos 150, ahora yo creo que somos como 60 vecinos o algo así. Y bueno, empezó un poco todo ahí por una vinculación casi, ¿no? de historia de vida, y luego empecé como a también mirar otros territorios y también a trabajar con países de mundo árabe, Egipto especialmente, donde viví Tuviste bastante mucho tiempo. tiempo viviendo, ¿no? Sí. Sí. Y luego nada, bueno, dentro de esta investigación, digamos que los resultados de la investigación, en vez de ser pues una publicación científica, un texto o material un poco más de tipo académico, pues son proyectos de arte que tienen Claro. diferentes traducciones, ¿no? O sea, a veces son exposiciones, otras veces son intervenciones o vídeos, o bueno, cada uno un poco como a su manera. Oye, pero yo te quería preguntar, porque es una infancia la que tuviste hoy en día bastante especial. Ya muy poca gente crece en un pueblo tan pequeño, ¿no? Mm. En el campo. ¿Y cómo decidiste ser artista? ¿Por qué decidiste irte a Madrid a estudiar Bellas Artes? Sí, hombre, supongo que lo que le pasa a muchos artistas, como que ya desde pequeños lo tienen muy claro y que los que se pasan el día dibujando y tal, yo ya tenía mi estudio con 4 años, ahí que era la cocina vieja donde mi abuela pues destripaba los conejos y pelaba las perdices y hacíamos la matanza, que era Sí. un sitio súper sórdido, o sea, no sé por qué elegí ese lugar para que fuese mi estudio. Pero bueno, ahí digamos que era donde me dejaban guarrear, claro, era el sitio de guarrear. Y entonces, bueno, no sé, entonces tampoco es que lo decidiese así como, o sea, es como, no sé, es muy común en muchos artistas como que de una edad muy temprana te interesan y yo no tenía ninguna cultura así tampoco, o sea, visual a la que podía acceder otra que la de mi entorno Claro, inmediato. O sea, yo no sé los años que tenía cuando fui a un museo por primera vez, pero pues no sé, igual pasados los 10 la seguro. mayorcita, sí. Sí.
Entonces sí, no sé, o sea, tampoco es que lo decidiese así como inmediato, fue una cosa que siempre, pues eso, no sé, como la que dibuja bien de la clase y todo este tipo de cosas. Y así. Y luego siempre tuve el apoyo de mis padres. O sea, mis padres y mi familia nunca me dijeron, tienes que hacer algo que traiga dinero. Porque total, ya sabíamos que el dinero no iba a haber. Oye, esto está súper oscuro, no voy a dar una luz. A ver. No sé si, bueno, tampoco se nota Bueno, mucho. no, yo Estoy creo que haciendo se te ve un bien, ¿eh? Se te ve poco. bastante bien. A mí se me ve aquí un poco, pero bueno, bien, yo creo que estamos bien. Se nos oye bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, se me olvida decir que si alguien tiene preguntas, que también podéis. Veis que aquí abajo la gente está saludando y comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Que si tienen alguna pregunta, pues vamos a estar ahí atentos. Eh, bueno, pues también te quería preguntar, claro, bueno, has explicado un poco de tu trabajo, tiene bastante relación con el mundo de la agricultura, ¿no? Mm. Eh, Antes leía que es que siempre has estado muy influenciada por el pensamiento campesino, ¿no? Sí. También y por el hecho de, pues, que para ti es importante considerar, bueno, buscar la innovación o las formas de hacer las cosas no tiene por qué estar siempre relacionado con las últimas tecnologías, ¿no? Ujú. O con lo que nosotros pensamos que es la innovación, sino que muchas veces las respuestas están en los saberes de, bueno, de a lo mejor de la gente que vive en el campo, que trabaja en el campo, o de las personas mayores. Entonces, como tu trabajo y tu vida han estado tan relacionadas con la agricultura y con el medio rural, te quería preguntar cómo están viviendo allí, bueno, allí como si estuviese lejos, pero cómo están Sí. viviendo en esta sección de la población toda esta situación, que me imagino que no pararán de trabajar también. Claro. A ver, pues ahí se están dando unas contradicciones súper fuertes, o sea, porque por una parte, claro, se han aplicado la misma lógica que se ha aplicado en la ciudad, se ha aplicado en el campo. Entonces también hay unos límites de movilidad y tal, o sea que no afecta a los agricultores, porque obviamente ellos siguen con su labor y tal, pero Claro, afecta al resto de la población rural, ¿no? Entonces en un sitio que ya no hay prácticamente nadie, o sea, no te encuentras nunca nadie por la calle, entonces es un poco irónico no poder salir a dar ese paseo por la calle o por el campo o por el páramo, por donde te dé la donde gana, hay cuando tanto espacio, ¿no? no hay posibilidad, es que aunque quieres contagiar a alguien, no lo vas a conseguir. Ya. Es prácticamente imposible. Entonces, bueno, el otro día justamente pues había un artículo que escribió este chico, yo no conozco su trabajo, pero me gusta mucho, que se llama Miguel Esquembre González en El Salto a Diario, que hablaba de dar un paseo por la dehesa de Extremeña, ¿no? Y decía eso del urbanocentrismo. Quiero decir que a la hora de legislar, es verdad que siempre se vuelve a pensar con esa mente urbana de las necesidades de aquí, del centro, de las grandes poblaciones, y que esa lógica muchas veces no tiene ningún sentido en un entorno pequeño, ¿no? Claro, Entonces, claro, el único dos niños que viven en Guzmán, que son dos niñas, que son hermanas, que viven juntas, no pueden salir a dar una vuelta, ¿no? O es sea, un es un poco poco como, o lógico sea, quizá. es un sinsentido. Eso como por una parte así, pero luego por otra parte también pues se están repitiendo esas lógicas que hay de desequilibrio entre ciudad y pueblo. Quiero decir, ahora mismo todos los agricultores están utilizando sus propios equipos, ¿no? Sus carros de escardar y sus propios equipos para salir a fumigar, para matar el virus o para evitar que el virus esté o lo que De es. Y esto está propio, o sea, saliendo de salen, modo propio. O sea, quiero decir, con sus propios equipos, sin ningún tipo de financiación externa, simplemente, o sea, yo tengo esto y tengo una sensación de un deber, ¿no? Con la comunidad y salgo y lo hago y así con todos los alcaldes pedáneos y tal. Las mujeres que tenían las máquinas de coser paradas las han puesto a hacen funcionar en Guzmán ahora mascarillas. mismo. Las chicas y los chicos que tienen máquina de coser están confeccionando mascarillas para proveer un poco también pues al hospital cercano, o sea, de la comunidad que toca, Aranda de Duero y todo este tipo de... Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, la respuesta que es del tejido rural es inmediata, o sea, fulminante, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer? Aquí estamos, pim pam. O sea, no hay que debatir, ni pensar, ni nada. Es como muy Sí, de sí, sí. acción, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, y luego, pues eso, o sea, quiero decir, nadie, a ver, sí que hay aplausos, pero tampoco se está como de nuevo, o sea, como dando ese reconocimiento al trabajo de los campesinos y los agricultores que siguen cultivando, que siguen haciendo la labor para que todo llegue a donde tiene que llegar y también haciendo todo este trabajo extra y bueno, pues tampoco hay como muchos aplausos, ¿no? Digamos, para los Ya. agricultores o para la gente del campo que está ahí también
Es que apoyando y no, tal. no se visibiliza lo suficiente, ¿no? Claro, sí. Entonces sigue como eso, lo que estamos hablando antes de como de los desequilibrios, ¿no? Que sigue habiendo del peso social que tiene ser de pueblo o ser de ciudad en tu quehacer. Y cómo eso se ve de una manera importante y noble y rica y poderosa, y la otra es casi anecdótica y bueno, pues mira qué simpático que ha cogido el tractor y ha echado un poco de... Ya. ha estado fumigando, qué majo. Entonces un poco también como con esa condescendencia y un poquito así. Y luego eso, que se están dando situaciones también de locura total. Por ejemplo, en mi zona en concreto es una zona productora de carne de cordero lechal, de la oveja churra, que es una de las ovejas así como más, bueno, una de las tradicionales de la zona y de España. Y entonces, bueno, pues ahora resulta que ese producto, digamos así, era para restauración, para todos los restaurantes y ahora, claro, los restaurantes están cerrados, los ganaderos no tienen ningún sitio donde vender esos corderos. No. Esos corderos lechales y que de altísima calidad, buenísimos y tal, y de repente, teniendo una necesidad de abastecer un mercado de productos importantes en alimentación, no encuentran un sitio donde venderlo. Y ahí, de nuevo, hay una oportunidad de abuso. O sea, vale, tú tienes un producto, no tienes dónde venderlo, pues bueno, yo te lo compro, pero te lo compro por el dinero que yo quiera. Entonces ahora hay como también cadenas de alimentación que se están un poco aprovechando de que estos ganaderos no tienen dónde vender su producto y le están dando, pues, vamos, cacahuetes prácticamente, ¿no? Increíble. Ahora mismo no sé cuál es la diferencia en precio porque he estado hablando con diferentes personas y me han dicho que cada uno un poco como que se lo rebate, pero deben haber una diferencia de ahora mismo estar cobrando casi un cuarto de lo que normalmente, o un tercio de lo que se estaba cobrando anteriormente. Entonces, pues eso. Y luego, pues también la locura de que hay un desabastecimiento de alimentos también en el entorno rural. O sea, yo esta mañana estaba hablando con mi madre, típico, ¿qué has hecho? No sé qué. Pues mira, al súper y no hay nada y no sé qué. ¿Y por qué pasa esto? O sea, también como el mundo rural se ha puesto a producir alimentos, o sea, excepto las huertas, que es las que funcionan, funcionan y abastecen y funcionan y las gallinas y todo eso está ahí, pero quiero Ujú. decir, la producción de los agricultores a nivel comercial no es para el autoabastecimiento. Entonces, aunque tú seas agricultor y tengas 300 hectáreas, no tienes para comer, porque tú estás produciendo para alimentación para ganado, para pan, para otras cosas, pero tú no tienes necesariamente, como es el caso de mi familia, nosotros no tenemos un sitio del que comer, solo tenemos vino, eso sí, eso no falta nunca. Pero Bueno, pues entonces tampoco eso, viene mal. claro, no, no, Ahora, ahora ya te digo, están cayendo las botellas, pero no veas. Y entonces eso, o sea, quiero decir que vaya mi madre a hacer la compra al supermercado y me diga que tiene cuatro tomates tristes y que hay muy poquito y no sé qué, de nuevo está pues con ese tema de que al final también la gente del pueblo hace la compra en el supermercado. ya. A ver, hay excepciones, quiero decir, y siempre hay familias y tal que tienen una gran parte del autoabastecimiento que lo hacen ellos. Pero siempre hay otras familias que han formado, o sea, quiero decir, que se han acomodado también al tema de, bueno, aquí y ahora me lo hago en el súper. Y bueno, entonces tampoco Se es han que tengan especializado mucho locura. en producciones también, ¿no? ¿Cómo? Se han especializado mucho Claro, en sus cultivos y en todo lo que, claro. exactamente. Sí, sí, sí. Yo me estaba, es que a mí se me quedó grabada, ¿te acuerdas cuando estuvimos en La Habana, en la Bienal, cuando presentaste el proyecto que estuviste haciendo allí, en el Museo de Historia Natural? Sí. Eh, y estabas presentando un poco el trabajo de tanto de los campesinos que venían contigo de España como de las campesinas con las que había estado trabajando allí. Y hablabas del descampesinado en Mm, España y también de cómo, bueno, de que tú no querrías, como a lo mejor como especie, ¿no? Como los campesinos, acabar en un museo de historia natural. sí, Eh, no sé, bueno, esto que decías antes de cómo, del desequilibrio, ¿no? Y de la necesidad que hay de proteger a todo el mundo, obviamente, en la sociedad, pero cómo no hay que olvidarse de ciertas partes de la sociedad que además son muy necesarias. Lo estamos viendo ahora con, bueno, pues obviamente los alimentos nunca van a faltar, ¿no? Y eh, sí, el trabajo de los agricultores y de los campesinos. sí, sí, efectivamente. Claro, es que cuando se desmantelan todas esas capas sociales, o sea, muchas veces no se desmantela lo que es la capa productiva.
pero lo que se desvirtúa es toda la carga cultural que tienen las capas productivas. Quiero decir, si hablamos del campesinado solamente en términos prácticamente económicos de producción, ahí solo se les considera como productores de patata, remolacha, ¿no? O higos, lo que te dé la gana. Pero cuando estábamos hablando antes del pensamiento campesino, hay una parte muy importante de la producción campesina que es una producción intelectual, que es una producción de ideas y es una producción de pensamiento, que muchas veces no se refleja, o sea, muy pocos agricultores se van a escribir un libro así como tal cual, pero quiero decir, no quiere decir que no estén sacando conclusiones todo el rato, que no tengan ideas todo el rato y que no tengan formas de producción intelectual que muchas veces se comparte mayoritariamente de manera verbal, pero también a la hora de hacer las cosas. A la hora de hacer las cosas, no solo en la forma en la que tú, plantas la patata o lo que sea, sino en la forma en la que tú te relacionas con tus vecinos, en la que tratas a tu familia, en la que saludas por la calle. O sea, hay una capa social y esa es la que cuando hablamos de la descampesinización de España o de muchas veces del mundo, es esa pobreza en la que nos está llegando. O sea, vale, si comida vamos a tener, si no es buena, es mala, regular, será peor, será malísima, será cancerígena, algo siempre en la boca nos vamos a llevar. Pero en toda esa pérdida, ese empobrecimiento que se está yendo con todas las culturas campesinas, se van formas de economía, se van formas de fe. O sea, no me refiero a las religiones como de libro, sino a creencias y a pensamientos, a formas de relacionarse con el mundo casi espiritual que también existen y que son puramente vinculadas a la actividad campesina. Y cuando digo campesino, a ver, quiero decir, digo también pescadores, digo pastores, Claro, claro. solamente a la gente que está trabajando en la tierra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso, hay un dicho en egipcio que es muy bonito, que me encanta, lo único yo no lo recuerdo ahora cómo es en árabe exactamente, pero bueno, viene a decir que el mejor fertilizante es la sombra del campesino. La sombra del campesino proyectada sobre la tierra, ese es el mejor fertilizante. Entonces, eso Qué lo bonito. resume todo, ¿no? Dice cómo la presencia de esa persona en la tierra es la que hace realmente que eso vaya adelante, El más que cuidado, cualquier ¿no? otro El cuidado químico. y el amor del campesino también. Claro, Mm. sí. Entonces, bueno, pues eso, ese proyecto, el proyecto de Cuba, pues es también un proyecto como de reafirmar todo esto, porque, bueno, o sea, como tú sabes en lo que consistió fue en un intercambio de conocimientos entre los 3 agricultores jóvenes que quedan en Guzmán, que son David, Diego y Josué, y luego un montón de agricultores que conocimos en Cuba, como fue Dulce, como fue Casimiro y toda su familia, o sea, bueno, como fue todo el mundo que conocimos ahí, que pasamos por 7 familias Sí, sí, y que todo sí. el mundo compartió, bueno, pues todas sus opiniones y sus saberes en estos encuentros que ocurrieron de una manera en la que los agricultores eran realmente los expertos, ¿no? Y ellos, bueno, ahora me imagino que estará también un poco parado todo, pero ellos, vamos, los campesinos que vinieron contigo, Sí, qué tal han llevado todos esos conocimientos que adquirieron o a lo mejor esa nueva energía que se trajeron de allí? bueno, pues cada uno ha ido como a un ritmo diferente. O sea, digamos que Diego ha sido el que ya se ha puesto a experimentar así directamente como con cosas muy efectivas. Y luego, por ejemplo, pues David y Josué están replanteándose ver cómo van a formular su explotación más a largo, ¿no? Y bueno, y ahí están con eso, viendo un poco posibilidades y tal, y luego también, pues, conociendo también más qué otras gentes están en el terreno más cercano que ya han abierto más el camino, ¿no? Y cómo esa gente ha cambiado de modo de producción, de un modo industrial y, bueno, pues eso, dependiente de lo que son los subsidios y tal, a un modelo más sostenible, vinculado con la agroecología y tal. Qué bien, qué guay. Sí. ¿Qué más te quería yo preguntar? Ah, bueno, te quería preguntar por el proyecto que inauguraste. Bueno, estuvo un mes y pico abierto, el proyecto En Tránsito, Botánica de un viaje en Arjamil, en Dubái, que inauguraste el 1 de febrero, un huerto, ¿no? Que ahora nos vas a contar un poco. Y quiero decir, antes de que tuvieran que cerrar los museos, etcétera, por todo el tema del coronavirus.
y la investigación que está realizando ahora que es muy interesante, ¿no? Y que la sacarás más adelante. Sí, sí, sí. Pues nada, este proyecto que se llama eso, En Tránsito, Botánica de un viaje, nace a partir de la invitación de crear un jardín en Arjamil, en Dubái. Y bueno, digamos que la idea que yo propongo es o sea, crear un jardín a partir de las semillas que sobreviven en el tránsito intestinal humano. Cuando una persona come, ¿no? Sus alimentos normales, sobre todo cuando come, obviamente, pues frutas y verduras y hortalizas y tal, hay una parte de esas semillas que entran dentro de tu intestino y salen, o sea, salen como entraron. No han sido destrozadas, los ácidos gástricos no las han deformado y son capaces de regerminar. Entonces, este dato, o sea, yo digamos que hace muchos años, en el 2015, hice una visita a una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Sarda, donde ahí lo que tienen es lo que se llama un lago de estabilización, bueno, que es básicamente todos los lodos fecales los dejan secar al aire dentro de lo que es una piscina creada de manera artificial. Y hablando con el ingeniero me dice que tenía que volver en otra época del año porque todo esto se ponía a germinar y de repente aquí empezabas a tener tomates, berenjenas y todo. Yo me quedé totalmente loca, ¿no?, con ese dato. Y cuando Don Ross, la comisaria de Argamil, y Antonia Caber me invitan a hacer el jardín, pues yo les propongo esto, ¿no? Hacer un jardín de los lodos fecales de la ciudad de Dubái, que es una ciudad muy, muy, muy importante e interesante a día de hoy en cuanto, antes del coronavirus, tenemos que decir, en cuanto a tránsito aéreo, cosa Ahora sería rara. muy difícil, ¿no? Lo que encontraríais, yo creo. Claro, no, no, no. Entonces, claro, la historia es que hasta hace unos meses, o sea, Dubái era el aeropuerto más transitado del mundo, porque Dubái es la puerta entre el este y el oeste. Entonces, de repente, cualquier viajero que traiga en sus intestinos lo que se haya comido en el pueblo o en la ciudad de donde venga y utilice las facilidades, ¿no?, los baños públicos que hay en el aeropuerto de Dubái, va a dejar como una colección de semillas única del lugar donde él ha estado en el momento comiendo. Y al revés, ¿no? Entonces, digamos que todo el tránsito aéreo que ocurre a través de la ciudad de Dubái se refleja en los lodos fecales de esa ciudad. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros recuperamos 2 metros cúbicos de lodos fecales, los llevamos a un invernadero y los hicimos germinar. Y de ahí nos han salido miles y miles y miles y miles de plantas, de las cuales hemos, con la ayuda de Kumar, que es nuestro horticultor, identificado 13 especies, pero multiplicidad de variedades de cada una de estas especies, entre las cuales tienes tisalis, tienes Y luego había tomate. muchas que no podíais identificar, o es porque la mayoría estaban entre estas 13. Claro, es que al principio, cuando las plantas son chiquititas, muchas de ellas se parecen entre sí. O sea, por ejemplo, todos los cítricos, realmente hasta que dan fruto, casi que no sabes si es una naranja, una mandarina, un limón o cualquier otra Claro. cosa, ¿no? Luego otras, o sea, los tomates enseguida ya se distinguen por las hojas y tal. Pero luego hay otras que hasta que no están en una edad más adulta no se puede saber, a no ser que seas un horticultor y realmente tengas esa capacidad de analizar por un montón de matices que solo tú puedes como saber, ¿no?, a través de tu práctica. Y entonces, bueno, pues digamos que ese jardín se inauguró el 1 de febrero, y está ahí y está, o sea, sigue Está- adelante en muy buena forma, porque bueno, aunque el centro de arte está cerrado, sí que hay una persona de mantenimiento que lo va a que hace. regar y todo eso, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, y las plantas están muy contentas porque claro, ahí era su primavera y ahora está haciendo un tiempo muy bueno Claro. allí. Y ahí tenemos un jardín espectacular donde han crecido un montón de plantas que en su día, bueno, estuvieron contenidas en el estómago o en el intestino de alguien. No, es increíble Entonces, el bueno, reto. sí, sí, no, la verdad. Arjamil, ir a buscarlo todos. Se llama Intránsito Botánica de un viaje. Sí, 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 sí. Y cuéntanos un poco en qué estás ahora, que también yo creo que es muy interesante, bueno, todo el tema que estabas investigando, ¿no? De las bacterias y la Sí, vida que hay. pues hay una parte la segunda parte del proyecto, que esta es la que nos ha pillado todo el aluvión del corona ahí en pleno.
Sí. Digamos que el proyecto en tránsito buscaba, o sea, investigaba dos tipos de vidas que habitan en los intestinos humanos. Una son las semillas y la otra tiene que verlo con la microbiota intestinal. Todo lo que son microorganismos que viven en nuestros intestinos y cuáles son las cosas que hacen. Entonces, digamos que la colección de microorganismos que tiene cada una de las personas es única de esa persona. Nadie de su familia la comparte, nadie del mundo la comparte. Tiene que ver con su historia de vida, con las cosas que se ha metido en la boca, con los lugares en los que ha vivido, a quién ha saludado, a quién, o sea, los alimentos que ha tomado. Y digamos que cuando esa microbiota deja nuestro cuerpo, ¿no? Con las heces, hay una parte que muere porque solo puede vivir dentro de nosotros y hay otra parte que sigue, que continúa. Entonces, digamos que el segundo jardín que iba a venir de esta investigación de lo que son los lodos fecales de la ciudad de Dubái tenía que ver con la vida bacteriana que se encuentra cuando llega a la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, digamos que toda esa microbiota intestinal sale de nuestros cuerpos y se mete en un circo, que es ir por todas las cañerías, por toda la llegada de Dubái, no sé qué, hasta que lo recogen algunos de los camiones o va por otros circuitos, llega a la planta de tratamiento y ahí se encuentra con otras heces y otras bacterias que han estado viniendo de otros cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quiero decir, ¿cómo se las negocian? ¿Cómo se manejan para seguir adelante, para continuar con su vida? ¿No? Entonces, digamos que cuando yo empecé a trabajar con este proyecto, también con ayuda de Don Ross y de Nadine El nuestra asistente de comisariado, con ellas pudimos conocer a Ruqeya Siddiqui, que es una experta en microbiota intestinal, y ella se ofreció a dejarnos, a colaborar con nosotros en el laboratorio en el que trabaja, que es en la Universidad Americana de Sharjah, donde podíamos hacer crecer la vida bacteriana de unas muestras que habíamos tomado de las heces, de los lodos fecales de la ciudad de Dubái. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a investigar, incluso, mira, ahora tengo aquí unas pequeñas imágenes que os puedo enseñar así a la virulé, el ordenador. Yo no sé si se ve esto muy bien. Bueno, yo voy a intentar aquí hacer... Vale. Se ve. Bueno, estos son más o menos lo que son los típicos platos de agar donde estuvimos haciendo crecer distintas muestras de la vida bacteriana, ¿no? De estos lodos. Entonces, cuando yo conocí a Ruqeya y le dije eso, que me encantaría ver, pues, cómo funciona esto y cuál es la vida dentro de los intestinos, ¿no? O sea, de la vida bacteriana, de los intestinos, de las personas, de los lodos, etcétera, etcétera. Pues ella se rió mucho, ¿no? Dice, a ver, dice, ¿cuántos años tienes para mirar esto? Dice, tú tienes ahora mismo 5 años para hacer un PhD, ¿no? Para hacer un doctorado. Dice, porque olvídate, dice, tú tienes que acortar. Dice, tú no sabes la cantidad de vida, nadie sabe la cantidad de vida que hay aquí. Luego tienes, además, quiero decir, hay bacterias, pero hay protozoos, hay amebas, hay toneladas de microorganismos. Tienes que reducir cuál es el marco, ¿no? Y dije, bueno, pues al final mi marco va a ser solo bacteriano y solo va a ser las bacterias que viven a 37 grados centígrados, que es más o menos la temperatura del cuerpo humano. Entonces, bueno, ahí hicimos nuestra investigación y de ahí salió un montón de material, pero bueno, al final, como mi interés no era tanto como cómo se llaman esas bacterias y si son gram positivo o gram negativo o qué son, sino cuál es la vida social de esas bacterias, ¿no? O sea, quiero decir, cuando llegan ahí a esas sopas que se mezclan ahí en esa fábrica de tratamiento de aguas residuales, cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de nuevo se abrió otro mundo, que es que hay infinidad de relaciones sociales y la vida social de la bacteria es riquísima. Entonces, bueno, digamos que ahí también una de las cosas que me llamó la atención era que, claro, o sea, a ver, nosotros como científicos, por muy científicos que seamos algunos humanos, ¿no? No dejamos de ser humanos y cuando empezamos a ver otras formas de vida, siempre nuestra forma de entenderlas es en relación a nosotros. Claro. Entonces, sus patrones de comportamiento, ¿no? El patrón de comportamiento bacteriano no era para nada, o sea, los nombres que los científicos dan a estos comportamientos no son bacterianos, son humanos. ¿Por qué? Porque no conocemos los bacterianos. Entonces, ¿cómo son los comportamientos de estas bacterias? Bueno, pues entonces unas son el engaño, la otra es la competición, la otra es la colaboración, el mutualismo,
hay como, claro, todos son patrones de comportamiento humano que se los damos, se los prestamos a la bacteria, digamos así, como para Para ver entender si... qué es lo que están haciendo, Claro, claro. simplemente. Entonces, nada. Entonces, bueno, este proyecto, o sea, después de la investigación y de ver un poco pues cuáles eran estos patrones de, ¿no? de comportamiento y de vida bacteriana, pues bueno, o sea, digamos que al final lo que yo quería hacer era una interpretación de estas formas de relaciones entre las bacterias, tanto si eran reales, no reales o en qué porcentaje iban a ocurrir, ¿no? Ujú. Y al final, pues esto iba a ser una pieza que iba a ser pues una especie de terrario de bacterias hechas con cristal soplado, Ujú. y iban a tener pues un tipo de relaciones entre ellas, o sea, que iban a relacionarse, ¿no? Y ahora os voy a enseñar algunas de las imágenes que tengo de las bacterias. Pero bueno, digamos que dentro de toda la gama de comportamiento bacteriano, en lo que están de acuerdo la mayoría de los científicos es en que cuanto más diversidad de vida de microorganismos haya, más fuerte es la salud de cualquier persona. Es el argumento O sea que contrario. necesitamos las bacterias y los... No, los virus me imagino que no, pero me imagino Bueno, necesitamos las bacterias. claro, es que ahí está el tema, que cuanto más vida bacteriana y de microorganismos tengamos, menos oportunidades tienen los virus o los microorganismos que son dañinos, ¿no? Que son los que traen las enfermedades de operar, ¿no? O Vale, sea, quiero claro. decir, cuanto más diversidad haya en una sociedad bacteriana, más fuertes somos. Entonces, un argumento más antirracista no existe. Quiero decir, si tú te pones ahí de nuevo a establecer este nivel de paralelismo, ¿no? Entre la vida bacteriana y nosotros, o sea, es lo mismo. Quiero decir, una sociedad humana, cuanto más rica sean variedades de Diversidad. pensamiento, de condiciones físicas, de todas las características que tenemos cada uno, más fuerte es. Todo lo contrario a estas ideas de homogeneidad que se vienen como, ¿no? Bombardeando desde un montón de lugares, Claro, precisamente de cerrar fronteras, de homogeneizar, que todo el mundo tenemos que tener las mismas características físicas, hablar el mismo idioma, creer en el mismo Dios, etcétera, etcétera. Pues la vida bacteriana nos enseña que es lo contrario. O sea, que la fortaleza de cualquier sociedad es la riqueza cultural y de pensamiento y de todo. Y entonces los virus no nos pueden atacar. muy bien. Entonces, pues nada. Enséñanos un poco estas, las piezas. Voy a enseñar un poquito las... A ver, pongo esto aquí un segundo. Entonces, estas son las pequeñas esculturas que... Y es que, fijaros, bueno, la última, la voy a dejar esta en la última porque... Sí. Porque es que tú realmente siempre trabajas en casa, pero tampoco tienes un taller físico. No, yo tengo Vas muchos talleres en produciendo por aquí uno. para allá, ¿no? Tengo un almacén que comparto con mi padre, o sea, algunos de los tractores que yo guardo mis archipierres, como le llama él, y con mis hermanos. Y nada, y no, y yo utilizo muchos talleres, o sea, como trabajo siempre con muchos otros artistas, pues la mayoría de los talleres acaban siendo los talleres de otras personas. En concreto, mira, os voy a enseñar primero, ahora mismo los talleres en concreto de Yasser y de Osama, con los que hemos estado trabajando, y de Mamagdi. Vale, pues mira, a ver si podéis ver. Bueno, este es Amo Magdi en el taller de Yasser, este es Osama trabajando con los cristales, ¿vale? Estas eran las imágenes de Estás en producción, Egipto. sí, en Egipto, esto es en el Cairo. El taller, estos talleres están en el barrio de Doueya, que es uno de los barrios informales del Cairo, donde encuentras un montón o sea, de artes y oficios Ujú. que siguen muy vivos, ¿no? Como soplar el vidrio. Bueno, este es Yasser. Este es nuestro gran maestro Yasser. A ver si podéis ver bien. Yasser Habibi. Entonces, este es en su taller, en su horno. Y aquí estamos trabajando, bueno, pues todas las versiones de la vida bacteriana hecha Qué en chulo. cristal. Amo Mahdi,
Yasser y aquí en el horno. Ellos trabajan con cristal reciclado. Entonces, todos estos cristales vienen de botellas y vienen de otros usos, pero bueno, sobre todo de botellas, y ahí ya tienen como una carga bacteriana de la Muy leche, ¿no? fuerte. O sea, porque todas las personas que han estado bebiendo esas botellas antes de que se transformasen en estas esculturas, pues han dejado ahí como también su huella, Impronta ¿no? bacterial. Y ahora mismo, no sé si lo podéis ver bien en esta imagen, bueno, veis que el vidrio, cuando se trabaja de esta manera, reciclado y en el horno tradicional, tiene mucha carga de aire. Todos esos puntitos que se ven ahí en el cristal son burbujas del aliento del artista soplador. O sea, quiero decir, Amo Mahdi y Yasser y su vida bacteriana habita Está ahí dentro de dentro, cada uno de esos su puntos, burbuja. cada una de esas Increíble. burbujas de aire. Entonces, bueno, esta es una de las técnicas. La otra técnica, este es otro tipo de soplado. Estos cristales ya no son reciclados. Esto es en el taller de Osama. Y aquí directamente estábamos fabricando, a ver si encuentro la imagen ahora. Aquí estamos fabricando el coronavirus sin saber lo que Sí, la hacíamos. verdad O es que sea, se parece mucho a los emojis, al menos, a los simbolitos estos que se mandan ahora. sí, sí, total. Bueno, y esta pieza, bueno, a ver, esta es así ya, directamente. Tenemos aquí, ay, no sé si se ve bien. Qué bonito. Aquí la tenemos también, bueno, esta es la otra. Aquí tenemos, entonces, bueno, esto estaba ocurriendo a principios de marzo, o sea, a finales de febrero, principios de marzo. Ay, espera, voy a hacer otra selección de las otras esculturas para que podáis ver. Un segundo. Vale. No sé si se ve bien, ahora se pierde el foco, ¿no? Y Se ve bastante bien, sí, sí. vale, bueno, Increíble. Muy aquí chulo. tenemos a nuestra vida bacteriana estableciendo relaciones. ¿De qué tipo? Cada uno que lo piensa como que. Y los- ¿Y tú les has ido dando directrices o ha sido Sí, bastante sí, sí, improvisado el esto ha trabajo? sido todo trabajo de taller. O sea, quiero decir, todas estas esculturas han sido producidas en sus talleres a través de, bueno, o sea, de indicaciones de experimentos y tal. Yo tenía un montón de dibujos, de referencias. No sé si tengo alguno aquí. A ver si tengo alguno. A ver. Bueno. Eh, Tengo muy poquitos aquí, pero sí, o sea, un montón de formas y había un montón de cosas que no. Bueno, esto es una guarrería, ¿vale? Pero bueno, para que sabes. Ah, vale, vale. Y luego había muchas cosas que, o sea, que si yo llevaba un diseño al taller, lo probábamos y luego veíamos si era realmente posible o no. Porque la técnica tiene sus características, también hay una característica de tamaño de horno, de temperatura, de colores. Claro, claro. Entonces era, o sea, no había, era muy de taller, fueron esculturas realmente, realmente de taller, de llegar con ideas y a la media hora ninguna de esas ideas vale para nada y hay que volver a empezar. Qué guay. Oye, Asun, yo creo que también sería interesante que nos contaras, como tú bebes un poco de referencias de todo tipo, no solo artísticas, sino científicas, antropológicas, no sé, un poco, bueno, ¿no? Que tienes como un grupo de referencias de las que bebes para tu arte, pero también me imagino que para tu disfrute personal. Si nos podrías contar un poco qué has estado leyendo o qué has estado viendo últimamente que te inspire o que te entretenga estos Bueno, días. mira, últimamente tengo que confesar que no he leído absolutamente nada, quiero decir, últimamente las 3 últimas semanas. Lo único que he estado leyendo son las noticias en los grupos de WhatsApp, sobre todo los que tienen que ver con mi hija. O sea, eso es la verdad. Entonces, antes de estas 3 semanas, mira, un libro súper, súper recomendable y una persona muy interesante en la que ahora mismo mirar con este tema del mundo bacteriano es el trabajo de Ed Yong. Ed, como Ed, Yong, I-O-N-G. Y el ¿Serio? trabajo, o sea, y el libro que se llama I Contain Multitudes. Yo contengo multitudes.
que no sé si está traducido al castellano, me imagino que sí, puesto que es un bestseller, o sea que no lo he mirado, pero bueno, habría que mirarlo. ¿Lo tienes por ahí para enseñarlo? No, no lo tengo aquí. No. Ah, vale, vale. Nada, tengo esto más limpio que limpio. Lo tengo en alguna caja en ese montón de ahí. Claro, estás en medio de mudanza. Sí. Entonces, bueno, esta es una lectura súper recomendada. O sea, si ahora mismo no estáis saturados con el tema de vida bacteriana y vida en microorganismos, y ya decir, yo no quiero saber ya nada más de ningún bicho, si todavía hay algo de curiosidad, este es un buen libro. Y ahora mismo tiene un montón de podcasts, todo el mundo le está entrevistando porque ya predijo la pandemia como hace 2 años. Entonces ahora mismo todo el mundo quiere escuchar a John y a ver qué dice. Y claro, es un poco lo de siempre, ¿no? O sea, los científicos vienen ahora a tener el micrófono delante cuando ya han ocurrido las cosas. Quiero decir, llevan advirtiendo, o sea, de esto tiempo a todos los policy makers, ¿no? A toda la gente que está en la política haciendo todo lo que es la legislación y tal y cual. Y ya cuando ha ocurrido y nadie estaba preparado, dice, oye, que vosotros teníais el folleto encima de la mesa. Ya. Yo estaba mirando ayer, porque tengo aquí en casa el que editaron en Delfina Foundation, sí, The Politics of Food. The Politics of Food, que es súper interesante. Y hay muchos artistas con los que han hecho proyectos y tal. Y hay una entrevista tuya en la que habláis mucho de cómo a veces la gente se espera a que haya una legislación, ¿no? Y unas normas establecidas. En este caso hablabais del cambio climático, ¿no? Y se esperan a que haya unas leyes para obedecerlas y para a lo mejor hacer cosas que ya la gente podría tener un poco de iniciativa propia y no esperarse a que el gobierno las dicte, ¿no? Claro, sí. Claro, eso también tiene que ver un poco como, o sea, depende del grupo social del que hayas formado parte y en el que te hayas criado. Si tú vienes de una cultura de la que estás rodeado, de un barrio, de un pueblo, de una familia, de un no sé qué, que es muy de tomar la iniciativa no sé qué, eso no te afecta, ¿no? O sea, o no te afecta tanto lo que sea. Y luego hay otra parte más de, bueno, sí, un poco de status quo, de formar parte ahí como pues de estar a la espera, ¿no? De decir, bueno, y anda que no he oído a gente también de edad, de gente de edad, ¿no? Pero bueno, la frase que he oído yo 1000 veces en mi vida, bueno, cuando los importantes lo decidan, no sé qué, yo, ¿sabes? O sea, decir, bueno, te voy a estrangular. Pero bueno, sí, este también tema de delegar, bueno, es muy difícil a veces también tomar la responsabilidad. Sí. Oye, ¿y algo más así que te haya interesado justo antes de que estallara todo, que estas últimas semanas no has podido leer? ¿Algo así que te inspire, que nos recomiendes? A ver, wow, pues... Bueno, también... Es que solo me salen cosas de los intestinos, tío. Hay un libro muy bueno también de Julia Enders que se llama La cuestión es la digestión. Entonces, bueno, es un libro escrito por esta joven científica que ahora mismo debe de tener 28 años, pero cuando lo escribió tenía como 25 o algo así. Y entonces, bueno, ella simplemente habla de las conexiones que hay entre nuestro intestino y nuestro estado emocional y mental y cómo hay una conexión directa en estas dos formas de bienestar. Y de nuevo habla pues de todos esos trabajos que la vida bacteriana hace por nosotros, que no es solo que nos ayude a digerir bien y a hacer uso de las vitaminas y etcétera, etcétera, sino que también tiene un peso en nuestra carga emocional y en la forma en la que nos sentimos. O sea, es que es una cosa alucinante. Entonces, bueno, es un libro de muy fácil lectura, con una carga escatológica de primer orden, y luego también, o sea, como muy de iniciación para que no hace falta ser científico ni nada. Quiero decir, está escrito como de una manera muy, muy buena, Sí. así como para iniciarte en eso, y luego ya si quieres hacer unas lecturas más avanzadas ya te puedes meter ahí con bibliografía así como más densa. Eso era Julia Enders, ¿no? Has dicho. Sí, sí, sí. Y esas eran también como lecturas que estaban ahí detrás del proyecto este de En Tránsito. Oye, veo que aquí hay una pregunta de alguien que ha dicho, a mí me encantó el proyecto del World Agriculture Museum en El Cairo. ¿Nos puedes contar un poco más de la inspiración del proyecto y la ejecución?
sobre todo en un país como Egipto. Sí. Madre mía, hombre, la inspiración fue el mismo Museo de Agricultura de la ciudad del Cairo. La ciudad del Cairo tiene tantísimo patrimonio que, claro, nadie va a ese museo porque todo el mundo va a las pirámides y a cosas que tienen mucho más peso y tal. Pero tienen un museo impresionante que se inauguró en el 38, que es un museo colonial, tal cual, como del libro, con toda esa mentalidad colonial de categorizar las cosas, de analizar dónde analizan la agricultura del país. Y es doloroso a muchos niveles, pero por otra parte también es como fascinante en el sentido de cómo ese museo no deja de ser un reflejo de la historia del país y cómo incluso ha heredado la decadencia, ¿no? O sea, es un sitio que ahora mismo llegas, está lleno de polvo, las cosas están medio rotas, hay un león que pertenecía a la zona de áreas naturales en la sala del trigo atado con una camiseta del Barcelona para una pata que se le ha roto y no sé qué. Madre mía. Y entonces esa fue la fuente de inspiración, aunque el proyecto que yo hice bebía de eso y de la estética de ese proyecto, o sea, quiero decir, de ese museo, de lo que hablaba el proyecto que yo hice es de la nueva forma de colonialismo que existe a través de los transgénicos. O sea, una nueva forma de colonialismo que ya no es sobre el territorio, sino es sobre el tejido genético y sobre Mm. la propia vida. Y cómo hay ciertas instituciones, entidades, organismos que se están apropiando de ese patrimonio genético, ¿no? Y esto aplicado a la alimentación. Y luego, ¿cómo se produjo ese proyecto en el Cairo? Pues con mucho sufrimiento y mucha risa y mucha gente muy buena que me ayudó, claro, como siempre. Es Entonces, maravilloso ese o sea, proyecto. 3 meses de producción como locos. Trabajé con Saad Shamir como jefe de producción, que si no llegase por él no habíamos hecho absolutamente nada. Se produjo con Townhouse, con el apoyo de una beca de aquí de España de movilidad, de Matadero, con dinero de la Embajada de España. Y luego con un montón de nuevo de artistas y de artesanos de Egipto, de carpinteros electricistas, Ali, que era nuestro calígrafo, y bueno, y con 3 meses, ya te digo, de locura total ahí en el Cairo. Qué guay. Luego lo llevaste a Sharjah, ¿no? A la Bienal, ese proyecto. Sí, ese proyecto después de ahí estuvo en el Arnolfini, en Bristol, en Reino Unido, expuesto. Luego viajó a Sharjah y luego estuvo en el Mossack de León, que lo hicimos fuera de lo que es el museo, lo hicimos en la Fundación Sierra Pambley. Sí, y ahora mismo ese museo está en el almacén de mi padre junto con los tractores. En tu taller almacén. Exactamente. Oye, pues muy bien, Asun. No sé si quieres a lo mejor. Yo te quería preguntar también, eh, ¿no? Como estamos viendo una época, bueno, obviamente tan extraña en muchos sentidos, pero si se puede sacar algo positivo de esto es que estamos viendo el impacto tan rápido que tiene que los humanos nos quedemos en casa, ¿no? Sí. En el medio ambiente y en la naturaleza. Entonces, me estaba preguntando si al salir de esta situación, que no sé cuánto tiempo va a llevar, ni si se va a hacer paulatinamente o bruscamente, me imagino que paulatinamente, pero ¿cómo te imaginas tú o cómo sería el comportamiento ideal que deberíamos tener para que esto siga así, ¿no? Para que no sea de repente otra vez otro cambio tan brusco, si es realista o si va a tener o lo que te comentaba antes, si va a haber medidas de los gobiernos o si tú crees que la gente va a ser consciente de su comportamiento, ¿no? Y de su manera de Claro. vivir. Sí, a ver, o sea, una cosa que también estaba hablando con Andrea Pacheco en una entrevista que me hizo para la publicación del libro que vamos a hacer ahora con Relación en Tránsito, tenía que ver con la necesidad de ese cambio de paradigma, de salir de esta mentalidad como más capitalista, donde se prioriza todo el rato la mercancía y no se prioriza a las personas, ¿no? Estamos hablando cómo realmente hay como esta especie de miedo al extranjero,
de como que el mal siempre va a traerlo una persona, alguien de otro sitio, no sé qué, que si fronteras, que si tal, y luego al final pues una cosa invisible, microscópica, no sé qué, es la que está desmantelando el capitalismo, así como, o sea, es como lo más anticapitalista que puede haber es el coronavirus. Aunque esto suene así, o sea, lo que sea, y no hay que negar el dolor que esto está trayendo también. Claro. A ver, digamos que o sea, que simplemente eso, hace falta cambiar de paradigma, dejar de priorizar las mercancías y priorizar a las personas. O sea, quiero decir, y las necesidades reales para una vida colectiva planetaria donde entren muchas otras formas de pensar. Volvemos de nuevo como al tema del pensamiento, ¿no? O sea, ha habido una apropiación de la palabra ser humano que prácticamente solo es ser humano el blanco varón, de nuevo, o sea, como con unas características que es la que siempre se repite, ¿no? Y cuando se echa la culpa de las catástrofes naturales al ser humano, me parece que es súper injusto porque ese ser humano, perdón, hay un mogollón de seres humanos, primero, que no tienen culpa de nada, porque Claro. viven en sociedades y en culturas que no son industriales siquiera, que han estado puteados por todas las sociedades industriales y por todos los proyectos capitalistas y coloniales del mundo y que no pueden ser englobados bajo el mismo, ¿no? Bajo el mismo epígrafe igual. Entonces, Totalmente, ese sí, sí. rollo de que cuando las cosas salen bien es la cultura europea centrista, blanca, no sé qué, y cuando las cosas salen mal es el ser humano, es como, perdón, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, pues sí, a ver, quiero decir, hay 50.000 formas de estar en este planeta que no son las que estamos utilizando, hay 50.000 formas de... Y esas formas, o sea, digamos no sé, que de repente pueden tener una voz mucho mayor a la hora de proponer alternativas. Pero bueno, incluso ya las cosas sin que nosotros hagamos prácticamente nada se están poniendo en su lugar de Total. la manera más dolorosa. Sí, La sí. manera que hay, ¿no? Así Desde que no luego. sé. Pero bueno, Bueno, todavía nos queda mucho por ver, ¿eh? Mucho, mucho. O sea, quiero sí, decir, la cambiando puntita, día. puntita. En la puntita. Ahora estamos ahí, nada, simplemente en las orejillas del lobo. Ahora ya, a ver a la vuelta de una semana. No. Ujú. Bueno, Asun, pues muchísimas gracias. Yo he disfrutado mucho hablando contigo. Yo también contigo. Y nada, y bueno, espero que nos podamos ver más pronto que tarde y que sigas muy bien. Sí, Y gracias igualmente. por Sí, haber sí. estado ahí. Oh, pues mucho ánimo a todo el mundo. A todo el mundo mucho ánimo dentro de Y esta muchos operación. besos de parte de todo el mundo en la galería también y de, bueno, que nos acordamos mucho de ti. Sí, por reparte beso también a todos. Bueno, Asun, muchas gracias.